Bueno, Donald Trump y Elon Musk están peleando como dos amantes despechados que se van a un bar a escuchar música melancólica, llámese Juan Gabriel, Peralta o Luis Miguel. O como esos dos monos que peleaban arriba de un barco con toda la gente de Springfield apostando por uno de ellos. La verdad está siendo muy divertido esto, pasó de 1 a 1000 en 5 minutos. Y en este video lo que vamos a hacer es explicar la razón de esta pelea. Se pueden suscribir y darle me gusta a este video y ahí nos vamos. Esto no empezó ayer. Recordemos que Elon Musk puso 250 millones de dólares en la campaña de Trump. Dijo que iba a poner 100 millones de dólares en la próxima campaña de Donald Trump. Y después de incluso repartir cheques durante la campaña presidencial, se le dio el mandato a Elon Musk de hacerse cargo de un grupo de asesores ad hoc dentro del departamento de eficiencia DOGE. Y este departamento de eficiencia tenía el mandato de hacer un enorme recorte fiscal. Es decir, que iba a reducir el déficit fiscal de Estados Unidos, según el propio Elon Musk, a 2 billones de dólares. Prácticamente el 6% del PBI, que es el déficit fiscal que tiene hoy Estados Unidos. La idea del secretario del Tesoro de Donald Trump, Scott Bessent, era reducir con Elon Musk, la motosierra de Elon Musk, el déficit fiscal de un 6% del PBI a un 3% del PBI, juntarlo esto con un crecimiento económico, con una gran producción petrolera, con la aplicación de aranceles para que la industria vuelva a Estados Unidos y con eso reducir los costos de endeudamiento de la tasa de interés de los bonos de deuda del Tesoro estadounidense y generar un círculo virtuoso. Ese era el mandato de Elon Musk hasta esta pelea que empezó la semana pasada cuando hubo una crítica al nuevo proyecto de presupuesto que está moviendo Trump, que básicamente, como veremos un poquito más adelante, entierra todo lo que ha hecho Elon Musk y todo el capital político que puso porque podría aumentar el déficit fiscal. Pero primero, antes de meternos por ahí y meternos en toda esta pelea farandulera, hablemos de lo que hizo Elon Musk en este departamento de eficiencia y contra el muro que se chocó. Bueno, cuando era todo motosierra y todo risa, inspirados en Javier Milei, Elon Musk empieza a hacer todo como lo hizo en Twitter. Es decir, nombra un ejército de ejecutivos que están divididos, 49 al menos de sus empresas, SpaceX, Tesla, Starlink, entre muchas de ellas, abogados importantes o personajes clave de la administración Trump y ejecutivos de Silicon Valley que son muy amigos de Elon Musk, empresarios como Peter Thiel de Palantir o Mara Adrensen del fondo de inversión que en este momento está queriendo comprar TikTok para entregárselo al propio Donald Trump. Nombra en los lugares claves a las mismas personas que lo acompañaron en su adquisición de Twitter. Por ejemplo, nombra como su director en las sombras del departamento de eficiencia a Steve Davis, que es un ingeniero que se le asignó en SpaceX la tarea de disminuir los costos de construcción de los cohetes. Ahora es director ejecutivo de Boring Company, la compañía de Elon Musk que se encarga de hacer túneles subterráneos. Y por su experiencia en los recortes en Twitter, porque básicamente le dieron la tarea de hacer eso, con métodos como enviar correos diciéndole a los empleados que digan ya ahora qué están haciendo, cuáles fueron sus acciones en la última semana, se ganó la calificación de Elon Musk de compararlo con un tratamiento del cáncer. Dijo textual Elon Musk: Davis es como la quimio. Un poco de quimio te puede salvar, mucha quimio te puede matar. Imagínense lo que lo quiere a este Steve Davis. También están otras figuras como Brian Behalde, el vicepresidente de recursos humanos de SpaceX, que estuvo a cargo también de los recortes en Twitter. Otros personajes como Tom Cruise, al que puso a cargo de
la oficina del secretario adjunto fiscal del Departamento de Tesoro, que está a cargo de todos los pagos dentro de la administración pública, 5 billones de dólares, nombramiento que fue brutalmente cuestionado por los demócratas, incluso judicializado, porque este señor es CEO de una compañía que se llama Cloud Software Company, que también es contratista de la administración pública estadounidense. Este personaje ni siquiera renunció a su cargo en la empresa, y otros grandes ejecutivos que han cambiado sus anchas dentro del organigrama del Departamento de Eficiencia. Esta gente empieza a hacer recortes muy simbólicos. Recordemos, en la meta eran 2 billones de dólares, pero empieza a encontrarse con sus propias limitaciones de desconocimiento total de cómo funciona la administración pública estadounidense, y también algunas barreras, como iremos viendo, del mundo Trump, del mundo MAGA. ¿Qué sucede? Empiezan a hacer recortes a lo loco, se enfocan principalmente en la administración del Seguro Social, porque ahí hay cerca de 1 billón de dólares en gastos públicos, entre comillas. Hay 22 millones de estadounidenses que por las ayudas sociales no son pobres en Estados Unidos. Empiezan a despedir gente y a cerrar oficinas para que no vaya la gente a pedir más ayudas sociales, y no, entonces el sistema empieza a tener menos demanda, menos gasto. También empiezan a recortar algunos fondos muy importantes, como los programas de formación de técnicos nucleares a partir del Departamento de Estado de la Organización Internacional de Energía Atómica, que se encarga de inspeccionar, por ejemplo, el programa nuclear iraní con el mandato de la ONU. Empiezan a financiar también el departamento que se encarga de manejar las armas atómicas y modernizar el arsenal nuclear estadounidense. A los inspectores del Departamento de Agricultura, que se encargan de supervisar que lleguen alimentos sin plagas. También empiezan a despedir gente de la Administración Federal de la Aviación, que en su momento había empezado a sancionar a SpaceX, la principal empresa de Elon Musk. Empiezan también a ubicar asesores de la compañía de Elon Musk en organismos que están a cargo de darle contratos a las compañías de Elon Musk, y que también en los organismos reguladores que habían abierto durante la administración Biden investigaciones contra las empresas de Elon Musk. Básicamente eso es lo que empieza a hacer este grupo de ejecutivos nombrados por Elon Musk, que toman como asalto el Estado norteamericano. A ver, también, entre otras cosas que hacen, empiezan a trabajar con grandes tecnológicas tipo Palantir, Databricks, para armar enormes bases de datos en función de crear, por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial que identifiquen dónde hacer gastos, y también enorme base de datos para cruzarla y después empezar a hacer recortes de planes sociales y despidos masivos. Pero esto se empieza a empantanar en los últimos meses, porque Elon Musk se encuentra con varias barreras para avanzar en los gastos. Una de ellas es la imposibilidad completa de hacer los 2 billones de dólares. Imagínense recortar 2 billones de dólares. 2 billones de dólares es prácticamente la economía, el PBI de muchísimos países. Es imposible recortar 2 billones de dólares. Tenés que estar prácticamente paralizando programas de todo tipo a toda hora del día. Entonces lo que llega, según el muro de recibo donde publican todos los recortes que hace este departamento de eficiencia, en vez de 2 billones son 170 mil millones de dólares. Pero para llegar a este número, según New York Times, de Financial Times, empieza a hacer el departamento de eficiencia una cantidad de maniobras contables. Empieza a encontrar recortes, por ejemplo, que se hicieron en la administración Biden, contratos que se finalizaron en la administración Biden, incluso un contrato que se finalizó en la administración de George Bush, principio de los 2000. Imagínense contar eso. Se empiezan a hacer maniobra contable a lo loco. Me llevo un número, un 1 para acá, un 2 por allá, esto que el otro. Empieza a hacerse un mareo contable ahí, como si fuese Elon Musk, un hombre con 3 vasos y una pelotita que te la va moviendo, y vos cada vez que elegís el vaso nunca encontrás la pelotita. Esto nos lleva a el comienzo de la pelea con Donald Trump. Obviamente que si en Estados Unidos querés hacer un recorte fiscal, es decir, lo que gasta el Estado, lo primero que tenés que hacer es meterte con el presupuesto militar. 800 mil millones de dólares. Recuerden, lo que tenía que recortar en lo más, lo que dijo él, eran 2 billones de dólares. Después lo bajó a 1 billón de dólares. Pero el gasto militar es de 800 mil millones de dólares. Y generalmente en Estados Unidos está financiado para contratos militares con grandes armamentísticas que están aparte financiadas por grandes fondos de inversión.
Lockheed Martin, General Dynamics, gente que aparte siempre tiene puertas giratorias, nombra secretarios de defensa, secretarios del Pentágono, funcionarios en cargos claves que le dan contratos a estas empresas. Entonces, obviamente Elon Musk el gasto militar no lo puede tocar. Tampoco lo quiso tocar Donald Trump. Incluso Donald Trump prometió que lo va a subir a $1 billón. Incluso está hablando de construir una cúpula dorada, un escudo antimisiles con misiles espaciales, una cosa totalmente volada, que el costo de ese proyecto sería de $175 mil millones. Es básicamente lo que Elon Musk se ahorró. Todo el capital político que gastó Elon Musk haciendo todos estos recortes, Donald Trump se lo fuma en pipa con este proyecto de domo dorado. Pero bueno, Elon Musk no está enojado por eso. No seamos tontos, Elon Musk es un gran contratista del Pentágono a través de SpaceX, que tiene cohetes, que incluso Elon Musk está pidiendo al Pentágono que le pague SpaceX por tirar cohetes al espacio y después de ahí bajar a cualquier parte del mundo contenedores con ayuda militar. Una cosa totalmente volada, pero bueno, que es uno de los contratos que está en discusión en este momento. El problema de Elon Musk no es el gasto militar, sino que el problema de Elon Musk es el gasto social, son los programas sociales. Elon Musk empieza a hablar de dos planes por los cuales se va gran parte de los $800 mil millones del gasto de la Administración de Seguridad Social, que son Medicare y Medicaid. O sea, son dos programas de salud enfocados en jubilados y en personas de bajos ingresos. ¿Qué pasa? Estos dos programas sociales tienen gran parte de sus contribuyentes, o sea, de sus beneficiados, que son gente que están en los estados trumpistas. Cuando Elon Musk dice, yo voy a recortar estos dos programas, obviamente sale toda la base trumpista, todos los legisladores republicanos de estos estados, a enfrentarse con Elon Musk, baja su aprobación en los estados republicanos, y el propio Donald Trump empieza a mirarlo un poquito más de lejos, empieza a frizarlo al propio Elon Musk. El propio Elon Musk tiene que hacer una entrevista con todos sus ejecutivos muy seria después de haber estado blandiendo una motosierra con Milei para explicar lo que está haciendo en el departamento de eficiencia. Y esto tiene una explicación, es que los propios trumpistas no pueden ir contra su propia base electoral. Bueno, para darse una idea de la dependencia que tienen todos los condados de las ayudas sociales y particularmente de estos dos programas, el Grupo de Innovación Económica estima que el 53% de los ingresos de la mayoría de los condados de Estados Unidos provienen de transferencias gubernamentales. El 18% de los ingresos de los estadounidenses provienen de transferencias gubernamentales. Y en estados republicanos como Luisiana, por ejemplo, el 33% de la población está inscrita en alguno de estos dos programas. Por eso el propio Steve Bannon dijo, cuando lo escuchó Elon Musk, dijo, me parece que va a ser muy difícil recortar Medicaid y Medicare porque va a salir la base trumpista a protestar. Y fue lo que sucedió. Cuando Elon Musk amagó a hacer esto, inmediatamente reaccionaron muchos pueblos de lugares trumpistas MAGA protestando y reclamando a sus legisladores. Cientos de personas salen a las calles en Wisconsin alarmadas ante la posibilidad de un recorte en las prestaciones del Medicaid. Lo que nos lleva al quid de la cuestión. ¿Por qué? Claro, con esta reacción el propio Donald Trump empieza a maniobrar en el abismo para no romper con Elon Musk, para no romper con su base, y dice, bueno, estos recortes no van, y en mi ley de presupuesto voy a moderar todo lo que pueda estos recortes. Sí establece que hayan recortes de otro tipo de la Administración de Seguridad Social, pero lo más importante es que se fuma en pipa, como lo haría con el programa de Domo Dorado, todos los recortes de Elon Musk. A ver, la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos estima que esta ley de presupuesto que plantea exenciones impositivas para grandes capitales, exenciones al cobro de propina, exenciones de otro tipo, no está lo suficiente compensada con nuevos impuestos y que por ende el déficit fiscal podría aumentar en 10 años cerca de $3 billones. Incluso hay economistas que hablan que si esta ley de presupuesto se da,
En realidad el recorte fiscal de Elon Musk no sería un recorte fiscal, sino que la gestión de Elon Musk le agregaría 2 billones de dólares al déficit fiscal de Estados Unidos. O sea que básicamente todo lo que hizo Elon Musk sería al pedo. Sería al pedo porque esta nueva ley de presupuesto estima que se va a aumentar el gasto, que todos los recortes que hizo, toda la puteada que se comió, no vale nada, y que su gestión fue un fiasco, que fracasó, básicamente. En ese contexto se da la pelea de Elon Musk y Donald Trump. Bueno, los medios están tratando de desviar la conversación para no hablar de esto que es el quid de la cuestión. Dicen que Elon Musk se drogó con hongo durante su gestión, que tomó drogas de diseño. Yo la verdad que no quiero imaginármelo mucho estando tipo Hunter Thompson en Pánico de Locura en Las Vegas, todo drogado mientras decide los recortes fiscales de programas que tienen impacto importante en la gente. Pero bueno, el propio Elon Musk es un personaje de Zoolander, la verdad que tranquilamente podría estar como esos personajes de Zoolander tirándose nafta y prendiendo un encendedor en el medio de una estación de gasolina. O sea, tranquilamente podría ser ese tipo Elon Musk porque es bastante tarado, la verdad. Pero bueno, él mismo explica su enojo en este video que vamos a ver ahora, donde habla del nuevo presupuesto de Donald Trump. So, I was like disappointed to see the massive spending bill, frankly, which increases the budget deficit, not just decrease it, and undermines the work that the Doge team is doing. Bueno, acto seguido de esto, se reúne con el propio Donald Trump, está con un ojo morado, el propio Donald Trump bromea diciendo, bueno, no se lo quiso maquillar. Ya mañana cuando esté solo va a sentir ese vacío que sienten todos los que se alejan de mi círculo. Pasa una semana después de ese acercamiento, después de la crítica de Elon Musk, y no se aguanta Elon Musk y empieza a despotricar contra esta ley de presupuesto diciendo que es un monstruo, que es invotable, que los legisladores republicanos no deberían votar esto, y empieza una campaña en X contra ese proyecto de presupuesto que es bastante conflictivo meterse con eso, porque es meterse básicamente con la promesa de campaña de Donald Trump y también con su prestigio financiero. Esta ley de presupuesto es medular de la política trumpista para los próximos 4 años y sobre todo para el que queda de este año. Donald Trump agarra el guante en una reunión con Merz, el canciller alemán. Dice, este tipo se volvió loco, la verdad que no entiendo, para mí está enojado porque en la ley de presupuesto recortamos los créditos fiscales a los autos eléctricos. But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. And it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have a gasoline combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all. We want to be able to sell everything. And when that was cut, and Congress wanted to cut it, it became a little bit different. Dicho sea de paso, en esto Donald Trump miente porque el propio Elon Musk pidió que se recortaran esos créditos fiscales porque básicamente esos créditos fiscales no beneficiaban a Tesla, sino beneficiaban a las competidoras de Tesla. Entonces Elon Musk quería que no se dieran créditos fiscales porque su empresa ya estaba lo suficientemente desarrollada para poder surfear la porción de mercado que tiene sin ayudas fiscales y no como sus competidoras. Pero bueno, también dijo que estaba despechado porque no le había hecho caso con algunas cuestiones. Se habló incluso de que el enojo de Elon Musk era porque no había nombrado a un ex ejecutivo cercano a él en la NASA, que la NASA es un organismo medular porque es, por ejemplo, de donde salen la gran mayoría de los contratos para SpaceX, que durante la administración demócrata fueron muy conflictivos porque la NASA abrió muchísimas investigaciones contra SpaceX por motivos de seguridad en el lanzamiento de sus cohetes. Pero la realidad es que esto siguió escalando hasta que el propio Donald Trump amenazó con cortar los contratos
de las compañías de Elon Musk. Contratos que, como el que les conté, el del Pentágono con SpaceX para mandar cohetes al espacio y después de ahí bajar cargamento a cualquier parte del mundo. Contratos como en el caso de Starlink con el Departamento de Comunicaciones, armar redes de satelitales para dar internet a los condados rurales. Contratos para darle, por ejemplo, a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos cobertura también con Starlink en toda su red interna técnica para que tenga internet toda la red de la Administración Federal de Aviación que custodia la seguridad de la aeronáutica comercial. Contratos que tienen que ver también con otras empresas como por ejemplo Tesla o contratos militares. Y Elon Musk agarró el guante y empezó a decir, bueno, vos me sacás eso, entonces yo desarmo las cápsulas Dragón, que son estas cápsulas espaciales por las cuales la NASA envía astronautas al espacio. Sin SpaceX la Estación Internacional Espacial se va a venir abajo porque nosotros no vamos a mantenerla. Y hay que tener en cuenta que SpaceX hoy por hoy es quizás la empresa que tiene más desarrollo espacial, más que muchas empresas chinas. Está en punta con la cantidad de satélites que tienen colocados en el espacio exterior. Es un gigante SpaceX. Bueno, obviamente Donald Trump dice eso y Elon Musk se ve que se tomó todas las drogas alucinógenas que tenía, todos los ansiolíticos que tenía y empezó a tuitear como si fuese un gordo tuitero inspirado en Javier Milei a decir, bueno, Donald Trump no publica la lista de Epstein porque él está adentro, voy a armar un nuevo partido, ¿por qué no le hacen un impeachment a Trump y lo nombran a J.D. Vance, este vicepresidente financiado por un amigo de Elon Musk como Peter Thiel? Y empieza a alargar una cantidad de locurillas muy fuertes. Pero detrás de toda esta pelea está el proyecto de presupuesto que, como les decía antes, es medular para la política trumpista. ¿Por qué es medular? Porque está siendo muy criticado, básicamente porque todos los grandes bancos dicen, che, aumenta el déficit fiscal en 2 millones, en 3 millones, va a aumentar la deuda pública, porque si hay más déficit fiscal, entonces el Estado norteamericano va a tener que emitir bonos de deuda. Entonces va a tener que subir la deuda de Estados Unidos, más del 100% del PBI. Algunos grupos como por ejemplo el laboratorio de presupuesto de la oficina del Congreso o el laboratorio Yale de presupuesto dicen que sería la deuda más grande de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, desde el año 1940 particularmente. Entonces todos los fondos financieros están diciendo, che, si hay más déficit fiscal, si hay más deuda, los bonos del tesoro de estadounidense se van a derrumbar y va a haber un colapso del mercado de bonos estadounidense. Che, no gasten más dinero de lo que puedan llegar a gastar porque ya el déficit fiscal está en 6% del PBI y está habiendo un gran shock en el mercado de bonos por parte de los grandes capitales estadounidenses. ¿Qué dice la administración Trump? Esto no va a suceder porque cuando nosotros demos exención impositiva, esa plata que los empresarios no gastan en impuestos la van a poner en la economía estadounidense, va a haber una etapa de crecimiento. El crecimiento más del 3% va a permitir que haya menos deuda. Aparte de todo eso, con el cobro de aranceles vamos a ganar 3 billones de dólares en ingreso, entonces no va a haber déficit fiscal tan alto, pero obviamente que están todas las dudas porque los aranceles están todos judicializados. No se ha cobrado ninguno de ellos todavía, por lo que tenemos entendido. Y en este año fiscal realmente los aranceles no van a quizás tener el peso que piensa la administración estadounidense. Entonces, Trump se está peleando el futuro de su gobierno, sobre todo en los próximos meses, porque grandes tiburones financieros como Jamie Dimon de JP Morgan están diciendo, che, guarda, colapsa el mercado de bonos, caemos en una recesión o en una estanflación, y hay grandes nubarrones económicos sobre la gestión trumpista. Entonces, por eso, esta pelea tiene mucho que ver con el futuro de Donald Trump. Y por eso el propio Donald Trump se la está tomando tan fuerte con Elon Musk, más allá de esta pelea de cotillón, esta pelea
de personajes de la farándula, de como lo que en Argentina se conoce como vedettes, de te tiro un poquito el pelito, me tiraba un poco el pelito, nos carajeamos un poco, pero la cosa que Elon Musk trató de pegar a Trump, que también es muy loco, hay que decir la verdad, le está diciendo pedo al tipo con el que te asociaste, hermano. O sea, refuerza mi tesis de que Elon Musk es un poco un personaje de Zoolander. Bueno, gente, esto fue todo por hoy. Por favor, suscríbanse al canal, denle me gusta a este video, porque si le dan me gusta a este video me ayuda mucho a que aparezcan también en los buscadores. Suscríbanse también al canal porque me ayuda a mí a alcanzar la meta para monetizar esto, para que ustedes se puedan suscribir, por ejemplo, apoyarme con una suscripción paga para financiar todo el contenido que hago acá. Si les gustó este video, apóyenme de esa manera y también pueden leer todos los informes que hice sobre el fracaso de Elon Musk en el apartado de la motosierra de Elon Musk en mi newsletter brunogarcinio.substack.com. Muchos de ellos son para suscriptores pagos porque es contenido premium, la verdad. Ahora voy a lanzar un ebook con todo este experimento para que el que quiera comprarlo me apoye y pueda financiar todo el contenido de este video. Bueno, chau.